Hoy hablaremos de la historia de México, de 1510 hasta 1600. Primero abarcaremos el primer periodo de 1510 a 1540. En 1520 se crea la primera gran epidemia, o mejor conocida como la viruela. Así es, tras la llegada de los españoles existió una epidemia, la cual era la viruela. No se podía combatir en ese entonces, por lo cual costó miles de vidas indígenas. Por eso es considerada como la primera gran epidemia. Después, en 1522, la conquista de Michoacán, tras las órdenes religiosas que se encargaron de la evangelización, que de ser un pueblo politeísta, ahora Michoacán ya era un pueblo completamente católico. Después continuamos con 1524, tras la creación del Real y Supremo Consejo de Indias, que fue creado en España, tras las organizaciones para ver cómo se iba a gobernar la Nueva España. En 1528 es la primera audiencia gobernadora. Llegan a Veracruz unos barcos desde España para informar a los residentes españoles que vivían en la Nueva España, o sea en México, que se va a hacer un nuevo orden jerárquico que va a constar de un rey en España y un virrey aquí en la Nueva España, o sea en México. 1531, la segunda audiencia gobernadora y fundadora del pueblo de Los Ángeles. Fundación del reino de Nueva Galilea. Se funda Puebla de Los Ángeles, que es conocido como Puebla actualmente. Después se funda el reino de Nueva Galicia, que estaba ubicado en España. Después la segunda audiencia gobernadora. Así es, ya tras la segunda audiencia ya estaban en planes para ver quién iba a ser el primer virrey. Hasta 1535 se nombra al primer virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza y Pacheco. Ahora vamos a ver los periodos importantes de 1510 a 1540. En 1519 a 1521 es la conquista de México Tenochtitlan, el último gran pueblo que quedaba aquí en México indígena. Después, de 1522 a 1532, se da la conquista del occidente de México, ya para terminar de conquistar todo México y que ya todo vivieran los mestizos, los españoles, etcétera, etcétera. Vamos ahora al siguiente periodo, de 1540 a 1570. Aquí los sucesos no son tan importantes, pues en 1548 se descubren las minas en Zacatecas, que no es gran cosa más que descubren que hay oro y plata en Zacatecas. Después, la prohibición del trabajo personal indígena en 1549, que no fue como tal una prohibición, sino fue un tratado de paz para que no se levantaran en armas otra vez los pueblos indígenas. Después, la fundación del nuevo reino de Vizcaya, que también fue en España y fue gracias a las riquezas obtenidas en Zacatecas. Después es la sublemación de Martín Cortés. Después continuamos ahora con los periodos más importantes de 1540 a 1570. Estos constan de 1526 a 1544, con la conquista de Yucatán. Así es, Yucatán ya fue poblado de 1526 a 1544. Ahora, de 1540 al 42 fue la guerra de Mixton, una guerra que se dio entre pueblos indígenas y españoles porque los pueblos indígenas no estaban de acuerdo con el nuevo régimen. También por eso se prohíbe el trabajo personal indígena, aunque no fue cierto, pues todavía fueron esclavizados. En 1545 a 1548 se da la segunda gran epidemia, el sarampión. Otra vez la segunda gran epidemia fue lo mismo que la viruela. Cobró miles de vidas, pues no existió tratamiento en ese entonces. De 1530 a 1545, el descubrimiento de primeras vetas de plata en el centro de Nueva España. Así es, en el centro de la Nueva España, o en el Estado de México actualmente, se encontraron residuos de plata, por lo cual comenzaron a hacer excavaciones mineras y nada más encontraron una pequeña parte. Vámonos rápidamente por el último periodo, que fue de 1570 a 1600. Después, 1571, el establecimiento del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Se crea la Santa Inquisición, mejor conocida actualmente, en 1571, para combatir los actos paganos según los españoles. Y por último, para cerrar este lapso, en 1592, la fundación del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México.
Ya después se vendía en forma, con dinero real. En 1576 a 1581 la tercera gran epidemia, el tifo. El tifo fue lo mismo básicamente que la viruela y el sarampión, pues cobró, al igual que las anteriores, millones y millones de vidas. En 1535 a 1600 la pacificación y poblamiento del norte de la Nueva España. Con la pacificación también termina la guerra en ese tiempo de Mixton con los últimos pueblos indígenas que todavía se rehusaban a ser gobernados. En 1530 a 1600 el desarrollo de minería y ganadería. Ya aquí en México se comienza a establecer los caballos, las vacas, etcétera, etcétera, como una crianza para los mestizos y para la gente con dinero, ¿no? Las cabezas de ganado, etcétera. Y en 1550 a 1600 la guerra chichimeca, que dio fin con un acuerdo que se hicieron entre los españoles y entre los mexicanos, pacífica en pocas palabras, que también decía que los chichimecas ya no iban a ser esclavizados y serían otra vez un pueblo libre, lo cual fue mentira porque igualmente, al igual que la guerra de Mixton, terminó en trabajo forzado. Así es que estos fueron los sucesos más importantes que marcaron en la historia de México desde 1510 hasta 1600. Gracias.